Arturo Sánchez Rodríguez del primero FM de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso. Les vengo a hablar de la integración de temas de química. Primero tenemos que saber qué es química, y química es la ciencia que estudia la composición de la materia y su estructura. Después nos vamos a su historia. Historia de la química parte desde sus inicios, que tuvo origen a partir del año 4000 a.C., cuando el hombre prehispánico conoció el fuego. El fuego como tal tiene como base la supervivencia del ser humano. Después, los chinos también tuvieron que ver con la química, ya que estos iniciaron con tintes naturales, la manipulación de cerámica, teñían tejidos y descubrieron la pólvora. Alquimistas herederos de la filosofía griega conocieron las amalgamas, el bórax, agua regia, el vitriolo, botatilerán, del azufre y la forma de combinarlo con metales. Después vendrá la química y su enriquecimiento. Vienen aportes desde Robert Boyle hasta Niels Bohr y la química cuántica. Después nos iremos a estudiar conceptos básicos. Conceptos básicos. Definamos materia. Materia es toda sustancia que ocupa un espacio en el universo. Así de simple. Se dividen en dos: sustancias puras y mezclas. Sustancias puras son aquellas que poseen propiedades propias, y las mezclas es la unión física de dos o más elementos o compuestos. Sustancias puras se dividen en dos: se dividen en elementos y compuestos. Los elementos son aquellas sustancias simples, así, y los compuestos es la unión de dos o más elementos. Mezclas. Existen dos tipos de mezclas: homogéneas y heterogéneas. Homogéneas son aquellas que tienen una conformación que no se ve a simple vista, mientras que la heterogénea se ve a simple vista ambos compuestos. Después vendrá energía. Energía es la manifestación de la materia, puesto que en cualquier cambio o fenómeno ella está presente. Se divide en dos: cinética y potencial. Cinética se manifiesta mediante un cuerpo en movimiento. Potencial es la energía que almacena un cuerpo para realizar después un trabajo. Y de ahí parten manifestaciones de energía: energía calorífica, energía geotérmica, energía química, etc. Después vendrán las leyes de los gases. Leyes de los gases: existen tres leyes principales: ley de Boyle, ley de Charles, Gay-Lussac. De ahí parten dos leyes más: ley combinada, ley del gas ideal. Ley de Boyle establece que el gas a temperatura constante, su presión es inversamente proporcional a su volumen. Ley de Charles: un gas es a presión constante, su volumen va a ser directamente proporcional con su temperatura. Ley de Gay-Lussac: un elemento de volumen constante, su presión va a ser directamente proporcional a su temperatura. De ahí viene la ley combinada y la ley del gas ideal, que dice que presión por volumen es igual al número de mol por número de Avogadro, que es 0.082, por temperatura. Esto es igual. Bueno, de ahí iremos a ver la estructura atómica. Estructura atómica. Desde la antigüedad del ser humano se cuestionaba la composición de la materia, por eso se hicieron diversas aportaciones y modelos atómicos. Demócrito desarrolla la teoría atómica del universo. Dalton formula su primer modelo atómico con bases científicas. Thomson demuestra la existencia del electrón por medio de su modelo, que era igual a un budín de pasas. Rutherford demuestra que los átomos no eran macizos. Descubre el protón y los electrones giran alrededor del núcleo de la corteza. Después, Niels Bohr propuso su modelo semejante a un mini sistema solar, en el cual dice que los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo. Pero vienen colaboradores: Sommerfeld introduce el número cuántico secundario.
Luis de Broglie, la teoría de la dualidad de la materia. Schrödinger, su modelo de Schrödinger. Heisenberg afirma que es posible conocer con precisión y simultaneidad la posición en el momento donde se encuentra un electrón. Dirac y Jordan aportan ecuaciones y, encuentran denominan el número spin. Chadwick demuestra la existencia de los neutrones. Vendrán los números cuánticos que se utilizan para descubrir la posición y la energía de los electrones. Número cuántico principal denomina el nivel de orbital. Sus valores van del 1 al 7. Azimutal determina la forma del orbital. Sus valores van del 0 al 3. Número magnético determina la orientación del electrón. Sus valores son de -3 a +3. Número spin determina el giro del electrón. Sus valores van de -1/2 y +1/2. Aquí tenemos una pequeña imagen. Después viene configuración electrónica. Es el arreglo de electrones en los niveles de energía que rodean un núcleo atómico. Se obtiene a partir del diagrama de las reglas de las diagonales y siguiendo obviamente el orden de las diagonales. También está la configuración kernel, que es la configuración de un gas noble, por ejemplo helio, y se le agregan los electrones que falten. Después viene el enlace iónico y el enlace covalente. El enlace iónico es una pérdida o gana de electrones de dos elementos, uno metal y un no metal. Quien gana electrones se convertirá en un anión porque va a tener más carga negativa, y el que pierda electrones se convertirá en un catión porque va a ganar carga positiva. Un enlace covalente es la compartición de los electrones y solo se da entre elementos no metales. Y en ambos enlaces se busca obtener los 8 electrones de valencia como si se fuera un gas noble. Por eso es conocido como regla del octeto también. Y aquí tenemos una imagen. Después, regla del octeto y la estructura de Lewis. La regla del octeto dice que los átomos tienden a ganar o perder, compartir electrones hasta que se encuentran rodeados por 8 electrones de valencia. La estructura de Lewis consiste en el símbolo químico de elementos más un punto por cada electrón de valencia. Y los puntos son colocados en los 4 lados, arriba, abajo, izquierda, derecha, y cada uno lo acomodas. En cada uno se acomodan hasta 2 electrones. Y aquí podemos ver una imagen. Salimos y llegamos a tabla periódica. La tabla periódica es una representación de la ordenación de los elementos que permite visualizar y predecir en la forma en que varían sus propiedades físicas u químicas. Historia de la tabla periódica. Y aquí vienen varios inicios, desde que decían que el agua, el fuego, el aire y la tierra eran elementos, y hasta como hoy la conocemos. John Dalton propone una serie de símbolos, Doberein sus triadas, Neuland sus octavas, Mendeley y Meyer la tabla con 66 elementos, y dejando espacios para introducir después los elementos que se fueran descubriendo, y llegando hasta Moseley, que obtuvo 38 elementos diferentes gracias a los rayos X. Y después sigue la organización de la tabla periódica. Tabla periódica se clasifican 4 bloques: S, P, D y F. Después vienen los periodos, que se ubican en forma horizontal. Vea, del 1 al 7, solo son 7. Y los grupos existen del 1 al 18 y cada uno tiene un nombre diferente. Después vendrán propiedades periódicas de los elementos químicos. Por ejemplo, una propiedad radio-iónico, que es la distancia entre el centro del núcleo y el electrón más estable del mismo. Después vendrá la energía de ionización. Energía de ionización es la capacidad de atraer electrones. Es el que tenga la capacidad de atraer electrones, y es la energía de ionización. Después
También viene la electronegatividad de un elemento, indica la capacidad relativa de sus átomos de atraer electrones. Quien sea más electronegativo tendrá más electrones. El valor se muestra de izquierda a derecha, aumenta ya que el flúor es el más electronegativo de la tabla periódica, y de arriba hacia abajo va a disminuir. Bueno, una vez visto esto, vemos que la química es importante y la verdad que tiene relación con nuestra vida cotidiana. Y le debemos de poner un gran interés y hacerla de nosotros más, más interesante. Bueno, sería todo, me despido amigos y gracias por su atención.